Cuando estamos trabajando con lenguajes de programación, es muy normal y es muy constante tener que hacer conversión de tipos de datos. Poder convertir, no sé, cadenas en enteros, cadenas en flotantes, números en cadenas como tal. Y en JavaScript tenemos varios métodos para hacerlo de esta manera. Por ejemplo, tenemos el método parseIn que nos va a permitir convertir cadenas en enteros. Veamos el primer ejemplo. Tenemos una variable definida num1 que es igual a 150. Si nosotros le hacemos un parseIn de la variable 100, nos va a dar que es número 100 como tal convertido a entero, ¿cierto? Acá es un string que tenemos que es 100, pero el valor es 100 en entero. Ahora, si hiciéramos el valor de la variable 150, mira que acá es un string porque está en comillas y lo está convirtiendo en entero. Si vemos, es 150 y 150. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos convertir a entero un string, por ejemplo, como ABC? ¿Qué suponen ustedes que pasaría? Vamos a ver. Eso nos va a devolver que no is a number. O sea, number, no a number. Es lo que nos devuelve, num, ¿cierto? Porque tenemos que ABC es una variable string que no se puede convertir de ninguna manera a un entero, ¿cierto? Pero en cambio, existe otro ejemplo acá posible y es, ¿qué pasa si hacemos esta cadena? OFX, ¿cierto? ¿A qué equivale OFX? En este caso, JavaScript está entendiendo que OFX es un hexadecimal y que su contraparte en enteros es 15. Él automáticamente por nosotros lo hace. Entonces así es como de sencillo trabajar con cadenas convirtiéndolas en enteros. Utilizamos el método parseIn como una función y le pasamos los parámetros que queremos, el parámetro que queremos convertir a entero. En este caso, un string, una variable o un string en formato hexadecimal. Ahora, también tenemos la siguiente opción y es que podemos nosotros querer convertir flotantes, cadenas a flotantes. Por ejemplo, yo quiero convertir 1.50 a un flotante. Entonces, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, empecemos con ese. Yo quiero convertir 1.50 a flotante y mire que me lo convirtió en 1.5. Me lo redondea automáticamente. El valor aquí es 1.50 que tenía, pero al ser un parse float nos quedan 1.5. Lo mismo ocurre si lo hacemos con un literal. Tenemos que el literal es 1.00 en string, pero al utilizar el método parseFloat que convierte un string a un número de punto flotante, nos va a devolver 1. ¿Y qué pasaría entonces si quisiéramos convertir una cadena como ABC en un punto flotante? Es una pregunta, vamos a ver. Exactamente lo mismo que teníamos en el punto anterior. El ABC, la palabra ABC, no tiene forma de convertirse a punto flotante. Por eso resulta que tenemos un noun and a number. No es como un número, o sea, no hay un número que se pueda convertir como esto. Existen otros ejemplos más de conversión. Por ejemplo, cuando usamos templates literales. Estas comillas italianas o al revés, lo que nos permite es hacer templates. Esos son los templates. Entonces nosotros tenemos aquí 1 más 1. Eso nos va a dar que es 2, ¿cierto? Entonces lo que hace es que antes de convertir este 2, o sea, eso es como nos hace esa suma primero, la convierte en 2, este 2 está en un string y el parseIn me lo entrega como tal. Si vemos acá el valor de 2 y no lo convierte en parseIn, ¿cierto? No lo puede hacer. Pero resulta que también hay algo curioso con JavaScript y es que, por ejemplo, si quisiéramos acá hacer una suma de un string, por ejemplo, 1 más 1, el parseIn lo que hace es que cualquier valor
coge el primer valor que haya después del elemento como se me va la palabra, de la comilla como tal. Por ejemplo, si quisiéramos, no sé, hacer algo como parse int, parse int de 1.2. ¿Qué creen que nos da? ¿Nos daría 1.2? No, nos devuelve 1. ¿Por qué? Porque el parseInt va a coger el primer elemento que esté después de la comilla, cuando son como puntos flotantes o sumas, operaciones. Podemos mirar acá tenemos 1000, acá teníamos, perdón, 100, pero acá se nos devuelve 100 porque es un entero. Acá estamos queriendo como convertir un punto flotante y en este caso está queriendo como hacer una operación matemática. De igual manera, tenemos opciones como convertir de números a cadenas, o sea, la forma contraria. Tenemos, por ejemplo, que queremos convertir la variable número 1, que equivale a 150, podemos convertirla a string. Para eso utilizamos el método toString. Tan simple como decir num1 es 150, hacemos punto toString, nos lo convierte a string. Lo mismo pasa con float1, que equivale a 1.50, que es lo mismo que 1.5. Si llegamos y hacemos un punto toString, lo convierte automáticamente a 1.5. Si vemos acá es 1.5. Pero normalmente podríamos hacer operaciones tan simples como un literal. Estos son variables, pero acá también podríamos utilizar un literal. Podríamos decir, vea, yo tengo 100, quiero que me lo conviertas a string y me lo devuelves como string. Entonces esto nos va a ayudar bastante a poder convertir valores, tipos de datos con los que es muy frecuente trabajar con puntos decimales, enteros y string.